Bienvenidos al podcast y webcast de Bilingual Book Buddies. Bilingual Book Buddies se dedica a promover libros bilingües para niños, compartiendo las ideas de autores, ilustradores, editores, agentes y cualquier persona involucrada en dar vida a estas historias. Yo soy Claudia Sloan y soy una de las tres copresentadoras de Bilingual Book Buddies. Soy artista quien también escribe e ilustra libros infantiles, con el objetivo de aumentar la cantidad, calidad y el acceso a la literatura infantil bilingüe y en español. De hecho, mi libro bilingüe más nuevo, titulado We Are the Valley, Somos el Valle, fue una colaboración maravillosa con los equipos basquetbolistas profesionales de la NBA, WNBA, de los Phoenix Suns y las Phoenix Mercury. Pueden ordenar copias firmadas exclusivamente en mi página web. Y ahora, con mucho entusiasmo, les presento a mis compañeras en este empeño, Silvia López y Alicia Salazar. Hola, soy Silvia López, escritora cubano-americana. Vivo en Miami, Florida, y por muchos años fui bibliotecaria escolar antes de convertir mi pasión por la lectura en escribir para niños. He publicado unos 20 libros, la mayoría bilingües. Estos incluyen libros ilustrados de ficción y no ficción, relatos de cuentos folclóricos, libros de lectura fácil y biografías. Tengo previsto publicar 4 libros más en el 2026 y 2027. Hola, soy Alicia Salazar, autora de libros infantiles y ex maestra. He escrito libros bilingües y en inglés para lectores jóvenes, incluyendo la serie Camila la Estrella, Trolls, Monstruo del Lago Ness y mi reciente libro Cascarones, una sorpresa de Pascua. Me apasionan las historias que celebran la cultura, despiertan la imaginación y animan a los niños a expresarse, especialmente en más de un idioma. Ahora yo tengo la gran suerte de ser la persona que voy a presentarles hoy a nuestra invitada especial, Aide Sayas Ramos. Aide es puertorriqueña. Es escritora, promotora de lectura y conferenciante, así como fundadora y gestora del proyecto cultural socioeducativo Vivo del Cuento, dedicado a promover la lectura y la escritura. Recibió el reconocimiento Mujeres de Valor L'Oréal París 2017 por su labor filantrópica con este proyecto. Aide tiene publicados 2 novelas juveniles, un poemario infantil, 2 novelas cortas, así como 3 libros de cuentos para adultos y 6 para niños y niñas. Ha participado en 8 antologías en Puerto Rico, Estados Unidos, la India y Colombia. También ha publicado cuentos y poesías en revistas culturales en Colombia, la India, Estados Unidos y España. En Puerto Rico, varios de sus cuentos, poesías, una obra de teatro infantil y una leyenda forman parte de libros de textos en grados primarios. Aide, bienvenida a Bilingual Book Buddies. Gracias por recibirme, de verdad que emocionada de estar aquí y poder compartir con ustedes un ratito. Pues nosotros estamos encantados de que estés con nosotros y yo soy la que te voy a hacer la primera pregunta. Vamos a ver. Aide, es muy evidente que los libros han desempeñado un papel fundamental en tu trayectoria como escritora y promotora de lectura. ¿Pudieras compartir algún recuerdo de tu infancia que resalte como el momento en que surgió tu pasión por la lectura? Pues es bien interesante la pregunta y la voy a atar con una pregunta similar que me hicieron en mi reciente participación en la Feria del Libro Infantil en República Dominicana. Y es que me preguntaron cuál era mi libro infantil favorito, ese que me marcó de niña. Y ahí me di cuenta que yo me acerqué a la literatura infantil de adulta, porque en casa realmente éramos tan pobres, y lo digo hasta con orgullo, éramos tan pobres que no había libros infantiles.
Recuerdo el sacrificio que hizo mi familia para comprar la enciclopedia Salvat y luego se programaba mi papá para comprar el libro del año que corregía las erratas, actualizaba información. De vez en cuando él conseguía National Geographic y Reader Digest. Pero lo que a mí me hizo lectora, y esto cuando lo comenté el otro día, la gente alrededor mío se reían y les sorprendió, fueron las novelas en la revista Vanidades. Porque, así es que de novelas de revista Vanidades, hoy día escribo para todas las edades, pero lo que más me disfruto es la literatura infantil. Un día mi tía política, esposa de un hermano de papi, y debo hacer un paréntesis porque yo me crié en el campo, en una finca que era de mi abuelo, y él fue repartiéndole unos solares suficientes para que cada uno de sus hijas e hijos hicieran su casa. Entonces, toda mi familia eran mis primos y mis tíos. Y una de la esposa de un hermano de papi, Luisita, ella le encantaba Vanidades y yo la recuerdo leyéndola completita, sobre todo la novela, y se sentaba con un platito lleno de aceituna a comer aceituna y a leérselo. Y después que ella las sobaba y ya estaban todas estrujadas, yo un día le pedí y ella notó que yo realmente leía. En un principio, Vanidades, yo recuerdo que tenía como que unas secciones con unos artículos pequeños y ella se dio cuenta y un día me dijo, ¿a ti te gusta leer? A ti yo creo que se te da bien eso de leer. Léete las novelas que te va a gustar. Y me leí una y yo creo que como a los 3 días fui, mira, me encantó y no sé qué. Y entonces me prestó, y que yo digo me prestó, yo recuerdo habérsela devuelto, pero no sé para qué, porque ya se las había leído de principio a fin. Y yo realmente me estrené como lectora leyendo las novelas románticas de Vanidades. No sé cómo llegó a mis manos y sí recuerdo clarito que el primer libro que me leí se llama Por esta cruz te mataré. Y era la historia de las novelas románticas, pasé a ese libro. No sé, de verdad que no tengo idea de cómo llegó a mis manos, pero era un libro, ponte, de 300 páginas, una cosa así, y era un sacerdote que había ido a la selva del Brasil a, a cristianizar, a hablarle sobre la religión católica a los nativos que vivían ahí. Y entonces se dio cuenta que más que necesitar hablarle de la Iglesia Católica a los nativos, necesitaba protegerlos de las personas que iban a cortar árboles, a dejarlos sin hábitat y en ocasiones pues hacerle daños a esas personas con tal de sacarlos y ellos lucrarse. Y él se convierte en un activista para los nativos. Y naturalmente pues eh, toman represalias contra él que acaban con su vida. Entonces, mira qué trayectoria. Y de ahí la primera vez que yo escribí un cuento, eh, fui a una persona que se llama Aida Marcuse, que vivía en Miami, Uruguaya. Tiene muchísimos libros publicados y traducciones. Y yo fui muy contenta con este fabuloso cuento. Claro, una cosa que hay que hacer si tú quieres escribir sobre un género es leer sobre ese género. Y yo descubrí, como te digo, la literatura infantil de adulta y no me acerqué mucho a los libros ni tenía la gran biblioteca que tengo ahora. Y esto es apenas la mitad. Eh, Cuento largo, corto, de manera muy respetuosa, de manera muy generosa. Ella corrigió el cuento, lo hizo pedacitos y mi autoestima también. Y yo volví, pero como mi pasión era tan grande y sigue siendo tan grande, demoré como 3 meses en reunir fuerza, pero volví al grupo. Y entonces me di cuenta que tenía que hacer esa combinación de continuar con los talleres, continuar con la crítica y continuar leyendo. Pero fue una cosa de adulta. Qué bien, Aide. Magnífica esa respuesta, gracias. Te paso a Alicia, que tiene la segunda pregunta. Has señalado que hay una diferencia importante entre dos tipos de libros para niños, los que se utilizan en el aula y los que el niño lee por sí mismo o que le leen en casa. ¿Podrías explicar la diferencia entre estas dos experiencias de la lectura?
Lo primero que les quiero decir es que si bien es cierto que son dos tipos de libros y sobre todo dos tipos de experiencia de lectura diferente, ambos son necesarios. El problema, pienso yo, que es cuando yo como escritora, que no voy necesariamente a ubicar ese cuento en un aula, escribo como si estuviera enseñando algo. El libro o los cuentos que se trabajan en el aula, es importante que se marque bien, por ejemplo, quién es el protagonista, quién es el antagonista, dónde está el nudo, cómo se soluciona, porque necesitamos hacer ejercicios o dar, digamos, una prueba para saber si ellos comprendieron eso, si lo aprendieron. Entonces, es importante porque eso es ese es el medio para que ellos aprendan la estructura del cuento, cómo podemos atar ideas, cómo ellos pueden llegar a conclusiones, cómo ellos pueden anticipar en el libro. Pero cuando queremos formarles lectores, cuando queremos que ellos tengan una experiencia de lectura, que ellos se disfruten, tiene que estar fuera de esa experiencia, valga la redundancia, la expectativa de una respuesta correcta. Tiene que haber libre interpretación. Ya no estás en el salón. Yo no me tengo que fijar quién es el protagonista y dónde está el nudo o el problema al que él o ella se enfrenta, sino que yo me voy a dejar sentir la historia. Entonces, leo para sentir si es una literatura que tú vas a leer en tu casa, si tú como moderadora o moderador quieres incentivar a ese niño o niña a la lectura. Entonces, ahí tiene que haber libre interpretación. Si es una lectura donde lo que queremos es que ellos aprendan algo, que ellos identifiquen partes del cuento, que ellos identifiquen parte del cuento, que ellos identifiquen el conflicto, que hablemos con ellos sobre, por ejemplo, cómo tú puedes anticipar una u otra cosa. Ya eso es diferente porque es en el salón de clase. En el salón de clase se mide, por ejemplo, el vocabulario, qué aprendieron. En una experiencia de lectura es qué sintieron, qué te llevó a pensar. En el salón de clase podríamos preguntar quién es cómo se llama la protagonista o cómo se llama el protagonista, el personaje secundario. En la experiencia de lectura es tal vez con quién te identificas, qué pensaste. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco estuve con un grupo de estudiantes y utilicé ¿A dónde van los monstruos? De Maurice Sendak. Ujú. En un salón de clases, si un niño hubiese dado la respuesta que me dio ese nene, probablemente pues estaría incorrecta, porque el nene me explicó porque él estaba seguro de que Mark fue abducido. Unos ovnis lo ayudaron a ir a la isla. En realidad él ni navegó ni se transportó. Entonces, para mí fue maravilloso porque realmente él se fue con la historia. Él estaba tan inmerso en la historia que él hasta se imaginó que fue un ovni quien ayudó al personaje. En el salón de clase, ¿dónde está el ovni? ¿De dónde tú sacaste eso? Eso no está en la historia. Entonces, ahí escriba la diferencia. Uno, pues es para aprender unas cosas que son necesarias, para demostrar que las aprendiste, para identificarlas en el cuento, y la literatura a la que yo aspiro a escribir y y que se lea en los hogares para incentivar, debe ser una para sentirla, para dejarte llevar con la experiencia y que haya libertad interpretativa. Es bien importante que si te dicen algo, y perdona que me extienda un poquito en la respuesta, pero si en tu salón de clase te dicen, Mark fue abducido, eh, cuéntame más. Podría ser una forma de combinar e incentivarlos a leer con los temas o tópicos que tú necesitas cubrir. No decirle eso es un disparate o ¿por qué tú dices eso? Porque ese por qué, el tono, puede realmente poner al niño o a la niña a dudar de lo que está haciendo. Claro. Y la literatura es imaginación. No habrá libros que abarcan los dos tipos de libros porque yo he visto que, por ejemplo, ¿a dónde van, a dónde duermen los monstruos? O, el de Maurice Sendak lo Ajá. usan mucho en las escuelas. O sea, yo fui maestra y lo usan mucho en las escuelas. Me imagino que debe de haber
algunos libros que abarcan los dos tipos. Claro que sí, y más que haber libros que abarcan los dos tipos, es como tú como maestra trabajes la actividad. Exacto, exacto, sí. Como tú como maestra trabajes la actividad. Yo te puedo, si ese día necesitas que hayan unos puntos, porque necesitas, ¿verdad? Como parte del currículo, pues sí, van a contestar cómo se llamaba el nene, cuánto tiempo, esa es una pregunta que pocas veces se hace con ese libro. ¿Cuánto tiempo tú crees que transcurrió desde que él va a la isla de los monstruos y regresa? Y la pista está en el libro. Entonces, por ejemplo, trabajarlo desde ese punto de vista puede hacer la diferencia entre una manera tan estructurada de un aula como estar en el aula, pero tener la experiencia de lectura. Ajá. Claro, Me claro. me encanta tu explicación porque creo que de aquí, si hay padres de familia que estén viendo este libro, también pueden tener ideas de cómo manejarlo esto en casa, ¿verdad? Enfocarse en qué es lo que está sintiendo el niño al estar paseando por esta aventura o lo que sea que de lo que se trate el libro y enfocarse en cómo se siente, qué le hizo sentir, qué se imaginó, cuál fue la experiencia y crear la experiencia. Hay muchos libros que se prestan bastante para que uno sea juguetón, que sea misterioso, o sea, que cree toda la experiencia para que el niño la sienta así. Y creo que todo eso ayuda a que el niño empiece a desarrollar ese amor a la lectura, porque si tiene una experiencia agradable, ¿quién no quiere regresar por más? Así Claro. que Claro. gracias por hacer esos puntos. La siguiente pregunta la tengo yo. Y voy a cambiarlo un poquito aquí. Ahora quisiera que habláramos de Vivo del Cuento. ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué tipo de actividades realiza para fomentar la lectura y la narración de cuentos a niños y familias? Pues mira, Vivo del Cuento comenzó en el 2002, cuando yo estaba como que descubriendo el asunto de hacer website, que había que estudiar muchísimo y saber códigos para hacerlo. No habían esas plantillas que hay hoy día. Entonces una amiga me ayudó y ella me ayudó a conseguir la dirección. Y yo tengo Vivo del Cuento desde el 2002 y comenzó con una idea de querer leer para otras personas o de querer, yo no lo tenía muy claro en un principio, pero yo sí sabía que si yo me disfrutaba tanto la lectura y en determinados momentos me ayudaba a mí tanto a sentirme mejor, a no preocuparme por algunas cosas, a enfocarme en otras y bajar el estrés, lo que fuera, perdón, debía ser igual para otras personas. Mientras yo vivía en Nueva York, que vivía allí 8 años y medio, yo nunca tomé talleres de escritura creativa, pero siempre estuve escribiendo. De hecho, mi primer libro lo publicaron viviendo yo en Nueva York, por una razón bien sencilla. No quería que la sintaxis me confundiera. Cuando me voy a vivir a Miami, comienzo con los talleres y entonces empecé a hacer contactos para yo leerle a los niños. Y ahí fueron las primeras actividades de Vivo del Cuento. Yo iba porque lo podía hacer en español, no porque no pudiera hablar en inglés, sino porque yo, de nuevo, mi esfuerzo siempre ha sido que yo no quiero confundir la sintaxis. Además, que yo siempre digo, yo hablo español, inglés y portugués, pero yo siento y recuerdo en español. Entonces, como que yo siento que la emoción que yo le pongo, aunque aquí lo he hecho en bilingüe en múltiples ocasiones, no es la misma para mí. Bueno, comienzo entonces a ir en campamentos de verano. De ahí, a través de una persona que era compañera de trabajo, pero en otra sucursal en Bahamas, fui a Bahamas, di taller para los niños. Cuando regreso a vivir a Puerto Rico, es cuando realmente yo comienzo a ir a más escuelas. Y entonces una cosa lleva a la otra. Consigo adiestrarme en algo que ya yo hacía años que hacía y que hacía unos cuantos años que había descubierto que tenía un nombre y es ser promotora de lectura. Cuando yo digo, ay, pero si yo llevo años haciendo eso, pero no estaba certificada. Entonces, en la Fundación SM hizo su primer grupo de adiestramientos y yo madrugaba los sábados para ir a mi taller y me certifiqué como promotora de lectura. Al certificarme como promotora de lectura, de ahí la lista de personas que participamos pasó a otra iniciativa
ponte tal vez como que con 2 meses o 3 de diferencia. Y ellos me contactan porque pues esa lista de personas que nos certificamos teníamos interés en el proyecto que ellos iban a comenzar en Puerto Rico, que se llama Gente y Cuentos. Y es un programa desarrollado en Nueva York. Originalmente era en inglés y ahora People and Stories se sigue haciendo en Estados Unidos. Y entonces me certifico de nuevo los sábados, voy feliz de la vida. Y aquí es un programa de 8 semanas donde leemos un cuento y las personas mayores en general lo discutimos desde sus experiencias. Entonces, yo he tenido participantes que no saben leer y escribir y que han sido maravillosos, maravillosas, porque la mayoría de los participantes en todos los grupos con los que he trabajado son mujeres. Han sido extraordinarias. Oye, ¿estos participantes son adultos o niños? Adultos, Adultos. Oh, ok. Gracias. se puede hacer con los niños, pero realmente el programa se desarrolló y se pensó originalmente para adultos. Y entonces en ese programa lo que se trabaja son 4 aspectos: la poesía, lo que está oculto, lo que no se dice, cuáles son los temas. eh, y de esa manera, gracias a esas certificaciones, Vivo del Cuento hoy día comparte, promueve con niños, jóvenes y adultos mayores. Oh, qué padre, porque abarca a todas esas edades. Genial. Y qué Todas bonito ser promotora de lectura, ¿eh? Felicidades. ¿Verdad? Qué lindo. Es precioso eso. Gracias, Aide. Muy interesante todo esto que nos estás contando. Vamos a hablar de tus libros de láminas ahora. Tienes uno que se llama La jirafa que no cabía en su cuento, que la tienes allá atrás. sí. Eh, Ese es bilingüe, pero a diferencia de la mayoría de los libros bilingües de los que hablamos en nuestras entrevistas, ese está traducido al alemán. Correcto. ¿Podrías explicarnos cómo fue la trayectoria de ese libro y cómo llegó a ser traducido al alemán? Pues resulta que dueña de la editorial Destellos, hace como 3 años creo que fue, tuvo la oportunidad de ir a la Feria del Libro en Alemania. Y la Feria del Libro en Alemania, a diferencia de otras ferias, eh, son ferias para los editores, son ferias para ver quién desea comprar derechos de qué. Y entonces, de la misma manera que ella adquirió derechos de unos libros en portugués, esta editorial alemana, y voy a tratar de pronunciar el nombre, Carme Vera Verlag o Carme Mera Verlag. No sé alemán, así que me disculpan. Le encantó la jirafa y lo tradujo. Ellos tienen un concepto, ese editorial tiene un concepto precioso porque todo el libro se hace respetando el medio ambiente, las páginas todas son de material reciclado y todo. Y entonces ahí Millín se llama Mila, porque Millín para ellos como que, pues tal vez como para nosotros en español sería un nombre alemán muy difícil de pronunciar. Cuando estuvimos en la negociación, yo solo le pedí que por favor empezara con M para que el nombre de la jirafa alemana tuviera una relación con la jirafa puertorriqueña. Y entonces se llama Mila. Esa es básicamente la diferencia. El resto, creo que en una de las ilustraciones ellos hicieron un cambio mínimo. Y al final, en la jirafa en español, pues ella explica que ya está cansada de estar en esas páginas, que ella se va a ir a compartir con las amigas y la autora pues un poco se queda en el libro como que esperando. En Alemania fueron tal vez un poquito más, más Diplomático. con los modales y entonces pidieron que la niña se fuera con ella. Ya yo tengo escrita la segunda parte. Ah, sí. Cuadra con la primera que escribí, habría que, si ellos tienen interés en publicar la segunda parte cuando finalmente eso se dé, pues ahí habría que hacer de nuevo unos ajustes porque ellos hicieron unos cambios mínimos en el final. Pero también tengo, ya sí, español-inglés, que no están viendo doble, la elefanta. Un café con la Sí, elefanta. sí, sí, sí. Recuerdo, y no fue hace tanto tiempo, idea, yo no sé, porque ya a mí los años se me están yendo así, pero recuerdo cuando tú trajiste La jirafa que no cabía en su cuento
al libro de crítica de español de aquí de Miami, Sí, con Nidia Buch y Cristina Keller, que ya yo se las he hablado a Alicia y a Claudia, ya sabemos. Es más, vamos a estar en la peña de Cristina, lo vi. nosotras tres. ¿Lo viste? Vamos a estar nosotras tres, así que estamos de lo más entusiasmadas con eso. Pero me Y ahí acuerdo va a ser cuando al traje, revés, ahí ellos nos van a entrevistar a las nos tres. van a entrevistar a nosotros. Pero yo me acuerdo cuando Aide trajo ese cuento de la jirafa y cuando lo terminaste de leer al grupo, todo el mundo hizo, estaba buenísimo desde el principio. Yo sé que Sí, después lo editaste, hiciste cambios, pero claro. No, la y idea siempre fue le fenomenal. porque, porque la autora no tenía nombre. Y fueron ustedes quienes me dijeron, pero ¿cómo no va a tener nombre? La autora es Sí, Aide. Yo, sí. ok, y ahí sí le hice las correcciones que me sugirieron y lo seguí trabajando. De hecho, cuando yo lo envié al editorial, yo lo envié a modo de prueba. Prueba para mí, a ver qué me decían. Mira, a lo mejor todavía le falta esto, no sé qué. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando me dijeron queremos publicarlo? Sí, pero es que la historia está súper, súper buena. Y Con razón la publicaron. Ujú. perdón, Aide, ¿lo enviaste directamente a la editorial o por medio de un agente? En Puerto Rico no tenemos agentes y es una editorial Oh, puertorriqueña que publica en tapadura y entonces eso sí, hay que responder a la convocatoria. Y cuando yo vi que habían abierto convocatoria, lo pensé y yo te diría que faltando a lo mejor 2 días para que cerrara la convocatoria, yo envié el cuento. oh, qué Sí. padre, qué Tristemente bueno. cerraron, ¿verdad? Cerraron. Ellos Bueno, cerraron o lo volvieron a abrir. la Eh, abierta, pero yo creo que están en modo de no publicar nada más por el momento. Eh, yo todavía en me quedo, transición. Ujú. pienso que sí, pero no hay nada oficial aún. Ah, está bien, está bien. Qué bien, qué bien. Pues muchas felicidades, qué bonito. Gracias. Sí. Ok, Ok, Alicia. sabemos que te interesa mucho el uso de los libros para abordar con los niños el tema de la pérdida o la muerte. Es más, hablaste sobre este tema en la última presentación en video de la Peña para ese SCBWI en español. Y tu página web ofrece una gran cantidad de recursos. Uno de tus libros más recientes, Un café con la elefanta, figura entre los recursos recomendados. ¿Nos podrías contar de qué se trata ese libro escrito en inglés y en español? Un café con la elefanta, para comenzar, parecería que a veces yo pierdo tiempo en Instagram, pero en realidad, o en Pinterest, pero a mí las imágenes me inspiran mucho. Entonces, en ocasiones, en realidad estoy trabajando, estoy buscando inspiración, pero ese día estaba mirando y puse el hashtag de ilustraciones y veo una, yo digo una elefanta, puede haber sido un elefante, en un azul como añil, un azul oscuro muy bonito, y tomaba café con la trompa en una taza minúscula. Y yo siempre tengo libretas alrededor mío. Y escribí tomar café con una elefanta. Y de ahí comenzó la idea. Y entonces es la historia de esta elefanta que visita a la niña, pero siempre tiene el cuidado de fijarse en el tamaño de la taza de café, porque el tamaño de la taza de café va a depender del estado anímico de la nena. Entonces, si la taza es mediana, pues la nena está más o menos y conversan. Y ella no solo toma eso en consideración, ella cambia de color porque no quiere que si la nena está triste, ella llegar con un color anaranjado, con un color amarillo brillante. Entonces ella va cambiando de color de acuerdo a cómo ella ve el estado anímico de la nena. Hay días que la taza está grandísima, que ya la nena se puede tirar a nadar en el café y se pintan las uñas y todo eso. Al final tú te das cuenta pasando en un momento que la elefanta llega y la nena está muy triste, la elefanta la mira desde arriba porque es mucho más grande que la nena y no se atreve ni a hablar, sorbe el café así con mucho cuidado. Y de pronto la nena suspira y le dice a la elefanta, ¿más café? Simbolizando que ya la nena se está sintiendo mejor. Y cuando pasas la página, es el papá que le dice a la nena, ¿más café? Y ella le contesta, sí, pero en la taza que era de mamá.
todo eso ha estado en la mente de la niña, conversando con la mamá, que nunca sabemos por qué no está. Puede haberse mudado, puede haber sido deportada, puede haber fallecido, no sabemos. El asunto interesantísimo para mí como escritora fue, y sigue siendo, el libro se edita con Hilo Colectivo Books, es también un grupo de trabajar mucho las historias, se trabajó, se afinó, bueno, todo el proceso que es un colectivo que edita juntos. Cuando ya está en proceso de ilustración, es que yo caigo en cuenta que yo soy la nena. La que coleccionaba elefantes era mi mamá. Como yo soy la hermana mayor, cuando mami murió, mi hermana chiquita tenía apenas 15 años, mi tío, que yo lo aprecio mucho, pero en ese momento él no supo manejar eso, me agarró de un brazo, me llevó aparte y me dijo, tú no puedes llorar porque tú eres la mayor y tus hermanas dependen de ti. Y yo no pude tener un duelo de mi mamá. Entonces me di cuenta con la ilustración que trabajar esa historia de para atrás y para adelante, trabajarla, fue mi forma de trabajar el duelo de mi mamá. Y te lo puedo decir ahora tranquila porque ya lo lloré, pero la Claro. escritura también sana. Y yo quería un texto porque como es un tema tan emocional, tan complejo, la lectura va a depender de cuál es tu historia, qué cosa, cuál es tu duelo. Pues yo no quería que fuera un libro con muchas palabras, porque es un libro que es importante que se respete el ritmo del lector, que se respeten los silencios que hay en el libro. Hay un par de páginas que son sin palabras. Sin palabras. Que se lea la narrativa visual. Cuando yo lo presenté este año, no, el año anterior en la República Dominicana, una nena como de 10 u 11 años hizo hasta un reportaje que de hecho hace poco lo vi en YouTube, el reportaje, y ella lo entendió. ¡Ah! Ya lo entendí todo, dijo. Y allí los niños hablaron, porque claro, estadísticamente, nosotras como adultas hemos tenido más pérdidas a través de la vida que un niño de 11 años. Entonces hablaron de recuerdo claro, de una tortuga, de un gatito, de un perro. La que lloró fue la adulta, que finalmente se atrevió a hablar y a dar el testimonio de que de chiquita, cuando murió la abuela, no la dejaron ir a ver a la abuela. Y eso a ella le marcó tanto que ahora, aunque sea alguien desconocido, ella va a la funeraria, ella va a todas las funerarias que pueda a ver a todas las personas y a los familiares que han fallecido. Entonces, yo creo que tal vez el tema muchas veces pensamos que no es adecuado porque creemos que los niños no tienen la capacidad de manejarlo. Y no debemos tomar en consideración que lo que se considera el primer libro ilustrado para niños, El mundo de los sentidos, fue ilustrado. Y el nombre, el nombre original es en latín. Se publicó en el 1658 y es un libro donde las ilustraciones se hacían en grabado porque no había el acceso al pigmento, había que trabajarlo, era otra cosa. 1658 y perfectamente define ahí la muerte. Sí. Entonces, en el 2018, los libros del Zorro Rojo hicieron una versión bilingüe, que es la que yo pude conseguir, y tiene la explicación en latín y la explicación en español. Entonces, pero no solamente eso, sabemos que las primeras historias infantiles se recopilaron porque los hermanos, los Perrault, los Green no lo escribieron, ellos recopilaron historias orales en una época en que el concepto de niños no estaba. Entonces, lo mismo que se le contaba a los adultos, se le contaba a los niños. Sí. Y siempre era, recogimos florecitas en el campo. Era No, que yo lo estoy investigando para mi tesis, es un tema que me apasiona y sobre todo como escritora, mi reto también es ese y otros temas que se consideran difíciles, no presentarlo, por ejemplo, el bullying, que se ha escrito muchísimo, pero mucho se ha escrito que casi casi es un manual de cómo hacer bullying. Entonces, en estos temas, mi reto personal es cómo yo lo escribo desde el apoyo,
cómo yo lo escribo desde el modelaje de no molestar a otro. En vez de decir, a este lo molestaron y aprendió y no sé qué, le dio con un libro en la cabeza y ya fue feliz. No, porque le están dando, cómo lo presento para que sea una experiencia que les permita hablar. Me ha pasado con niños en las escuelas, con un café con la elefanta, y el nene lloró, 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 todo lo que no había podido llorar cuando se murió su primito. Y Y tú después, sabes, de qué interesantísimo. Déjame que, perdona que te interrumpa, pero antes que siga, porque esto me encanta. Los niños vivían con la muerte. Antes los niños vivían con la muerte. Vivían familias, muchos familiares en la misma casa, vivían abuelitos, bisabuelitos, se morían los bebitos a pasto la muerte infantil era muy común. Se velaban a las personas, especialmente en nuestra cultura, los velorios y las personas se velaban en la casa. sí, Entonces los niños vivían con la idea de la muerte. Nosotros entonces después en inglés la palabra es sanitized, hemos limpiado mucho para no herirlos, para protegerlos del dolor, pues hemos limpiado mucho el tema de la muerte. Yo me acuerdo que mi suegra me decía de que ella nunca le permitió a sus hijos ir a un velorio. Y a mí no, porque mi familia era distinta, pero mi esposo me dice, no, yo nunca de niño fui a un velorio porque no me dejaban ir, no me llevaban. Y entonces ese tema me parece muy interesante. Yo sé que tú hablaste de esto en La Peña la última vez, que fue magnífica tu presentación, como aprendimos, y quería compartir con nuestros videntes aquí, las personas que nos están viendo y escuchando que tú tienes, que aquí yo lo imprimí, tú tienes en tu sitio web una lista bastante extensa, libros comentados, algunos son simplemente en una conferencia que fuiste, pero muchos de ellos tienen que ver, los temas los estoy viendo aquí, conceptos de cómo, de distintos conceptos difíciles para abordar con los niños. El albinismo, por ejemplo, tienes la muerte, lo tienes aquí, pérdidas, tienes aquí, buen trato, el concepto de la belleza, temas que a veces en los libros de los niños, pues nos aguantamos un poquito de abordar, porque pueden ser un poquito más difíciles. Pero me alegró mucho ver esa lista que tienes tan extensa y tan buena en tu sitio web. Así que les, mm, les invito a nuestro público para que busquen eso, para que busquen ahí estos recursos que ella tiene, porque aborda muchos temas, la muerte y otros temas difíciles, el bullying, otros temas difíciles para los niños, que a veces los libros se los tratamos de presentar demasiado limpiecitos y demasiado cubiertos de azúcar y a veces es necesario para ellos saber, porque como ella está diciendo, ella presentó la elefanta en un colegio y el niño lloró todo lo que no había podido llorar por su primito. Así que eso está muy bien. Sigue, Aide, perdona que te interrumpí. pero también es importante pensar que siempre generalmente asociamos pérdida con la muerte y hay muchos tipos de pérdida, Claro. muchos tipos de pérdida. Y no es que ahora vamos a llevarlos como tarea a un velorio y ese tipo de cosas, pero tampoco no les estamos haciendo un favor y no les estamos No. dando herramientas para que comprendan, para que vayan aprendiendo y sobre todo, recalco, herramientas para la vida. Si todo lo que no sale si todo lo que no sale perfecto, se lo ocultamos. Me encanta, Aide, que estés mencionando esto. Yo creo que para todo ser humano es fundamental, es esencial construir esa resistencia y en inglés le llaman resilience. Ajá, Y yo creo que el único modo de construirla es bueno, a lo mejor hay muchos modos, ¿verdad? Pero para mí se me hace que un buen modo de construirla es así, de poquito a poquito, con experiencias, con diferentes explicaciones o a lo que somos expuestos desde la niñez y de poquito a poquito. Así no lo recibes todo de a montón cuando eres adulto y te das cuenta, oh, el mundo no era cubierto de azúcar, como dijo Silvia, como lo claro, decían los libros y me lo decía mi mamá. La muerte existe
existe y esto es, o sea, todo tipo de pérdida, ¿verdad? Existe y es así, pero ya tengo las herramientas para poder pasar por ello y sobresalir y prácticamente a veces hasta crear una situación positiva de algo negativo, que pues bueno, es lo ideal si se puede. Gracias por hacer ese comentario. Quería dejarle, ¿verdad? Compartirles algo y es que tampoco es irnos al otro extremo y tienes que venir aquí porque la vida es muerte. Lo ideal, si en casa queremos promover la lectura y sabemos que hay un tema que tal vez ellos no comprenden, que el abuelito ya no está, que el perro ya no está, ten algunos libros y en vez de imponer una lectura, preséntalo. ¿Cuál de estos te gustaría leer hoy? Por ejemplo, ¿cuál de estos Me quieres que leas encanta. hoy? Porque está dando también la oportunidad de que se acerquen al tema cuando sienten la curiosidad, cuando sienten la necesidad de hablar. A veces también decimos, es que los adolescentes ya no leen. Si tú buscas a tu adolescente a la escuela, tienes una oportunidad ahí, porque los tienes en un espacio reducido para hablar de algo. Puede ser de lo que leyeron. De la misma manera, a veces uno dice, pues, ay, que esos libros de fantasía a mí no me gustan. Tienes un adolescente, tienes un niño o niña a los 12 años que ya es lector, léetelos. Porque Claro. si no, ¿de qué manera? A mí nunca se me va a olvidar, mi sobrino ya es un adulto, tiene 26 años, y a mí nunca se me va a olvidar el día que él vino a mi casa y me trajo su estiva de libros del Capitán Calzoncillo. No es un libro que yo me hubiese leído, a Captain Underpants en inglés. No es un libro que yo me hubiese leído, una serie que yo me hubiese leído, A mi pero sobrino le encantaba esa. Sí. eran sus libros favoritos. Yo me los leí, porque qué manera de conectar con él, de hablar sobre los libros, eh, que leértelos. Entonces, también los adultos debemos recordar que sí, tenemos problemas de adultos, pagar la casa, no sé qué, el trabajo, todo ese tipo de cosas, pero si queremos mantener esa conexión, la distancia es, o sea, es en dos vías. No siempre ellos tienen que venir a nosotros podemos ir a ellos, darle opciones de lectura y que ellos en su ritmo, en su momento, cuando surja la curiosidad, pues, pues se habla, pero ocultarle totalmente a los niños, o a veces es uno el que tiene la dificultad de cómo comenzar esa conversación. Los libros son una manera extraordinaria de ponerlo sobre la mesa y permitir entonces que esa conversación se dé de forma orgánica y natural. Hay una pregunta, curiosidad y la contesto. Claro. Una de las que quería decir es, nada más que tenemos que mirar cómo ha sido, qué triunfadora ha sido la serie de Harry Potter. Libro completamente de magia. Todo, todo, todo imaginado, todo hay magia, hay brujos y brujas y hay de todo hay. Pero dentro de eso, de esa fantasía que tienen esos libros, los personajes son tan humanos, los niños son súper, súper humanos, ¿sí? Ellos tienen su varita mágica y todo, pero están sufriendo porque tienen que ir al baile y no saben cómo es, a quién van a invitar al baile y la niña me va a decir que no y qué me voy a poner. Todas las cosas de los adolescentes y de los niños de esa edad y de los otros personajes también, el bien, el mal, el triunfar. Lo que a mí más me gusta del libro de los libros de Harry Potter es el final del último. El que triunfa, el héroe, es el que menos esperamos. El que menos esperamos es el triunfador de todos los 7 libros y el que termina con el problema. Entonces, yo creo que por eso ha sido tan, bueno, tan como ha sido, ¿no? Un triunfo de la literatura, porque incluye muchos temas dentro de lo que es un libro de fantasía Ujú. por completo fantasía. Así que sí, 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 perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar que tienen, em, es que tú, Claudia, ¿no? ¿Tú Sí, eres la sigo yo. próxima? Pero un comentario antes de dejar este tema. Nomás quisiera, como lo llevamos a diferentes lugares, quisiera recalcar el hecho de que varios puntos que Aide mencionó, por ejemplo, el hecho de que los libros pueden ser herramientas,
herramientas que se pueden utilizar para los temas difíciles, para abrir una conversación orgánica y natural en algún tema que alguien esté teniendo dificultad para empezar ¿cómo se dice? A comunicarse, ¿verdad? También pueden ser puentes de comunicación entre padres e hijos, entre adultos y niños. Y obvio también pueden ser tan poderosos que pueden ayudar a sanar o ayudar a tener experiencias que a lo mejor no habían tenido. Solamente quería traer los puntos de nuevo, porque nos fuimos por muchos lados y estuvo maravilloso este pequeño tema. Bueno, ahora tengo el placer de hacerte la siguiente pregunta, Aide. Tú has dicho en el pasado que fomentar la lectura en los niños no se limita simplemente a entregarles un libro o leerles en voz alta. Claro, entonces, basado en eso, ¿qué consejo les darías a nuestros espectadores respecto a este tema? Crear experiencias de lectura. Y crear una experiencia de lectura puede ser en un parque, pero también puede ser en la sala de la casa, porque como mencioné ahorita, es que ellos se sientan que pueden decir cualquier cosa, que pueden hacer cualquier pregunta. Para crear una experiencia de lectura, como mencioné anteriormente, es importante que ellos decidan el libro. Entonces, puede ser la experiencia de lectura, ir a comprar donas y luego parar en la biblioteca y entonces que ellos seleccionen el libro. A lo mejor es uno que uno no leería. No subestimemos a los niños. A veces pensamos es que es muy complicado para él o para ella. Déjalo que lo intente. No sabemos si realmente les resulta fácil. No sabemos si porque les resulta difícil genera mucha conversación, muchas preguntas, genera que tengan que buscar algún tipo de información. Eso sería, digamos, el sueño de cualquier promotor, que porque están leyendo un libro les surja una duda y que de manera espontánea salgan a buscar información adicional. Ahí creaste a alguien. La curiosidad es la base de ser un lector o una lectora. Y entonces, para atraerlos, para crear esas experiencias de lectura, aprende, observa qué le gusta, qué no le gusta, algo que se salga de la rutina. Y puede ser algo tan sencillo como que todos los días tú les has enseñado que hagan la cama, sábado y domingo la pueden hacer un poco más tarde, no sé qué. No pasa nada si un sábado, un domingo, que no tenemos la presión, ¿no?, de estar a cierta hora en la escuela, en el trabajo. Si quieren leer hasta las 12 del mediodía y no hacer la cama y estar en pijama, leemos. Si está lloviendo, qué mejor que un libro y una sopa. Pues puede ser algo tan sencillo como eso. Yo recuerdo que en casa, y de nuevo, eran muy pocos los libros que había, pero mami nos hacía atando sábanas, movía la silla y atando sábanas nos hacía unas casitas en la sala en los días de lluvia. Y eso para nosotras somos todas hermanas, somos todas mujeres en casa. Eso era una maravilla. Pues ¿sabes qué? Eh, Incluso el catálogo de Sears, no sé si ustedes recuerdan que era una cosa como de 3 pulgadas de ancho, que venía de todo. A veces nuestra experiencia de lectura era jugar con el catálogo. Y entonces negociábamos, si a mí me tocaban todas las páginas izquierdas, yo elegía un producto de la página izquierda. Mi hermana elegía un producto de la derecha. Y luego nos poníamos a negociar cuando yo quería algo de su página y ella de la mía. Y llegó un punto que eso nos aburrió. Entonces, mi hermana y yo empezamos a negociar en inglés en una época que yo no sabía nada de inglés ni ella. No me preguntes cómo nos entendíamos, pero disfrutamos muchísimo nuestra lectura y sobre todo nuestras compras. Lo gracioso, que yo no creo que sea coincidencia, es que las dos que somos bilingües, somos las dos que jugábamos con ese catálogo a comprar y a negociar en inglés. Entonces, la experiencia de lectura puede ser tan sencilla como con cualquier libro viejo. Eh, y crear algo, fíjate la magia de crear como una caseta de campaña en la sala con sábana, con sábana. Eh, Hay libros que tienen imágenes, hay niños que le encantan los mapas. Leer, hay niños que, por ejemplo, tal vez leer se les dificulta o están aprendiendo,
pero cada vez los niños se les hace más fácil leer la narrativa visual, porque cada vez estamos más inmersos en un mundo de Visual. iconos, que no es nuevo, es cíclico, porque sabemos que habían jeroglíficos habían en Egipto, se escribía con símbolos también, entonces no es nada nuevo. Pero sí, por ejemplo, en la época que se crió mi papá, eso tal vez no lo había, mi papá, mi mamá. Hoy día, pues, algunos de los mensajes están todos en símbolos. Entonces, para ellos se les hace más fácil. Que es importante, si queremos crear y promover la lectura, que ellos tengan voz y voto en lo que quieren leer, que haya flexibilidad entre las cosas que necesitamos hacer con las que ellos quieren hacer en el momento, que haya cierta flexibilidad cuando se pueda. Y lo más, te diría que tener claro entre lo urgente y lo importante. Hay ocasiones en que lo urgente, pues se tiene que atender porque es urgente. Pero hay ocasiones que nos podemos detener a pensar, ¿es urgente que yo limpie la cocina inmediatamente que todo el mundo termine de cenar? ¿O lo importante es que quieren leer conmigo y eso lo puedo hacer un poco más tarde? Por poner un ejemplo que es tan obvio que sería fácil discernir una de otra, no siempre es así tan obvio. Pero te digo, y no necesariamente hay que comprar los libros, pueden hacer de una experiencia de lectura el hecho de ir a la biblioteca, hacerse miembro y sacar libros prestados. Lo bonito de la biblioteca, y gracias por mencionarlo, porque especialmente en situaciones como ahorita, ¿verdad? Que la economía pues está algo difícil. La biblioteca ofrece una variedad enorme de libros y puedes decirle a los niños, ok, tú ve y agarra 10 o 5, depende de qué tantos niños tengas, ¿no? Y te permite traerte a la casa un montón. Así es que ya con eso vas a tener una variedad. Y bueno, tú con tu ejemplo nos has mostrado de que no tienen que ser cuentos, simplemente un catálogo de Sears, ya ves todo el entretenimiento que te traía y no solo eso, dejó los cimientos en ti y en tu hermana para que empezaran con ese interés de convertirse en personas bilingües. Qué maravilla, ¿no? Gracias por compartir. Magnífico, magnífico. Bueno, yo creo que para mí las bibliotecas son todo, porque por eso me hice bibliotecaria. Porque cuando yo vine de Cuba a los 10 años y descubrí las bibliotecas, dije, "Ah", como dicen en inglés, I done died and gone to heaven. Porque yo no podía creer, fue como, no me acuerdo quién me dijo que cuando llegaron y descubrieron Halloween, nada más que tenías que decir trick or treat y te daban caramelos en este país. What a country. What a country, ¿no? Como dice el cómico. Para mí fue la biblioteca. Y Igual desde para entonces, mí. fue. Y ahí, de ahí en adelante, eso fue mi vida. Bueno, tengo el orgullo y el honor de preguntarte la última pregunta, que es muy importante para nosotros y para las personas que nos ven. ¿Podías contarnos algo sobre algún proyecto que tengas previsto realizar próximamente? Pues muy emocionada. Ya casi están todas las ilustraciones de un libro juvenil que voy a sacar. Te diría que es para niños de 11, 12, 13 años. La inspiración es histórica sobre nuestros indios taínos, pero hay el estudio que hice fue de años, la cantidad de libros que hice fue de años. ¿Por qué? Porque quería entender, aprender más sobre la sociedad taína. Hay un reto y es que los cronistas prácticamente no escribieron nada sobre la vida de los niños. Entonces sí, espantaban los pájaros cuando las mujeres estaban preparando los montones para sembrar la yuca, pero no había mucho más que eso. Los nitaínos tenían una responsabilidad, los naborias tenían otra. Y entonces, juntando toda esa información, he creado una novela que les voy a adelantar el título. Esto es una primicia porque no la he dicho a nadie. Se llama El Heredero. Ahorita me escribió el ilustrador, ya se supone que ya para el miércoles me envía el boceto de la portada y ya tengo la gran mayoría de las ilustraciones, así que eh, si todo sale como planificado, hay libro nuevo para diciembre. Y es una novela, es un poco como eh, algo épico, algo épico.
eh, sobre la vida de este joven y algo va a pasar en él que a los 12 años va a cambiar de manera, digamos, significativa para el resto de su vida. Lo interesante con ella fue que yo lloré cuando la terminé. Cuando yo le, porque todavía no estaba satisfecha con el final y yo seguí. Tú me conoces, Silvia, desde hace años y yo sigo y sigo y sigo. Y lo interesante fue que se la envió a la editora y cuando ella la termina de leer me dice, ay, Aide, tú no sabes cómo lloré cuando terminé de leerla. Y yo, aquí hay algo, porque Sí. la vez anterior que yo lloré fue con la jirafa. A pesar de que caí en cuenta que el elefante era yo, la emoción cuando yo sentí que el cuento ya estaba listo en la jirafa, yo lloré y ahora me pasó lo mismo. Así que vamos a ver, ya pronto. Magnífico, magnífico. Y de eso significa de que nosotros, los que nos gusta escribir, cada libro es uno. Uno es el libro y el libro es uno. Nosotros nos identificamos con lo que nosotros escribimos porque son nuestros, como nuestra familia, como lo que nosotros podemos producir y dejar atrás en este mundo para los demás. Así que magnífico que hayas, no me gusta que hayas llorado, pero me parece significativo, me parece significativo y te felicito porque no, yo tengo un libro. Mi primer librito, el del Zunzuncito, pero cuando yo hice el Zunzuncito, ahí hay una diosa creada por mí llamada Toa, que es la que pinta el zunzuncito y el que lo hace más chiquito y más chiquito hasta que se convierte en bueno, lo que es el pájaro abeja en Cuba, que nada más que está en Cuba. Entonces, como tuve que hacer un poco de research, buscar mucho sobre los taínos, pues tengo un flipbook en esa misma página sobre los taínos, no a fondo como tú lo has hecho, pero me interesó cantidad. Así que tengo un poquito me imagino cómo te haya interesado a ti buscar sobre ese tema, porque son fascinantes, fascinantes, fascinantes esos indios caribeños. Ay, por Dios, cómo sufrieron y qué historia más interesante tuvieron al cabo, a través de todos estos siglos que han pasado desde que llegó Colón a las Américas. Así que me alegro muchísimo de que estés en ese proyecto y bueno, pues nada, lo esperaremos con mucho gusto, así que ya lo veremos. Vamos ahora, Claudia, que te va a hacer el final. Sí, claro. Y gracias por permitir a nuestra audiencia ser uno de los primeritos que escuchan sobre esta hermosa novela. Esto nos lleva al final de nuestra entrevista oficial. Ha sido un tiempo muy agradable, pero no nos vamos todavía. Tenemos tres preguntitas que estas son lo que le llamamos preguntas rápidas porque son preguntas que utilizamos para terminar nuestras entrevistas. Siempre se las hacemos a todos nuestros invitados y son las mismas. Su objetivo es que nuestra audiencia los pueda conocer un poco más, pero de manera como informal, ¿no? O sea, diviértete un poquito con la respuesta, pero piénsalo rápido, 60, 90 segundos máximo en tu respuesta. ¿Ok? ¿Estás lista? Sí, adelante. Ahí vamos. Ok, la primera te la hago yo. ¿Qué datos sobre ti nos puedes compartir que ni siquiera tus mayores fans saben? Bueno, los mayores fans y los que no son tan mayores que hayan visto mis redes saben que no me gusta cocinar, pero nadie se imagina que yo hablando las habichuelas. No me gusta comprarlas enlatadas. Entonces ya tengo mi hojita de laurel y un poco de sal y ya yo sé el tiempo que hay que echarla, yo hablando habichuelas. Qué bueno. Pues ahí compartimos porque a mí tampoco me gusta cocinar. Ay, A mí me Dios. encanta cocinar. La Bueno, diferencia. déjame especificar. Me gusta cocinar, no me gusta tener que cocinar. Si yo Ah, veo una Mucha receta, diferencia, mucha diferencia. ¿verdad? ¿Verdad, Claudia? Me miro, veo una receta y veo la fotografía del plato y yo me veo ahí haciendo el plato y qué lindo me quedó y qué sabroso. Pero eso de que qué vamos a comer esta noche, Dios mío, ay, no, 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 eso me cae malísimo.
Bueno, Hacer el menú. ¿No te gusta hacer el menú? no me gusta ni tener que comprar ni preparar. No, 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 no. ¿Qué va? A Ya, mí ya, también ya. me encanta cocinar. ¿Te gusta cocinar, Alicia? Sí. A mí me gusta cocinar, pero esa obligación de Dios mío, ¿qué comemos esta noche? A ver, déjame abrir el refrigerador. ¡Ay, no hay nada! No, no. Bueno, tengo la segunda pregunta. Si otros tuvieran que describirte en una, dos o tres palabras, ¿cuáles serían esas palabras? Humildad. Y va a haber gente que tal vez eso les suene, les resuene, pero mi hermana, una de mis hermanas siempre dice que ay Dios mío, ahora se me escapa la palabra, ellas como que me hacen mayor promoción de la que yo me hago. Yo nunca, sí comparto cosas en las redes, pero una palabra, humildad, y ya usé como 50, así que discúlpame. No, Ellas pues, hacen mucha más promoción y están más orgullosas y no sé qué que yo. Eso me da, no me gusta, me siento incómoda. muy bien, muy bien. No tienes razón para ser humilde, pues has hecho maravillas, así que no tienes razón. Pero bueno, vamos a la pregunta número tres, que Número es de 3. Alicia. ¿Qué libro o libros han tenido el mayor impacto en tu vida? Esto le va a sorprender porque no tiene nada que ver con lo que yo escribo. Hablando con tu ángel de la guarda. Para mí es antes y un después de ese libro. Lo escribieron en su momento dos hermanas, una de ellas ya murió. Una se llama Bárbara y la otra creo que es Judy, pero se llama así, Hablando con tu ángel de la guarda. Y para mí fue un antes y un después de ese libro. Wow, qué interesante. Ese no lo sé, así es que lo voy a, así Lo como estoy Silvia lo está apuntando. anotando, yo también lo voy a No anotar, te ¿eh? fijaste que lo estoy apuntando. Yo creo que en algún momento vamos a tener que poner una lista de todos los libros que nos dan nuestros invitados, ¿no? Porque Sí, han salido sugerencias muy buenas. Pues muchas gracias, Aide. No sé si Alicia o Silvia tengan algún otro comentario. ¿No? Nada no, más, te damos gracias las por gracias. estar con nosotros. Este, no conocía algunos de tus libros los he puesto en mi blog, como La jirafa, eso lo puse en mi blog, pero otros no conocía y estoy muy emocionada por leer la de la elefanta. Mira, y este está en Amazon y es bilingüe. Este es el único que tengo que ya está en los dos idiomas. Dinos el nombre, por favor, para los que solamente pueden escuchar, para que escuchen el nombre del libro que está en Amazon ya. I love you at 12, te amo a los 12. A ver, repítelo Sí, otra vez porque se cortó poquito. I love you at 12, te amo a los 12. Perfecto. I Love You at 12, Te amo a los 12. Es el libro de Aide Sayas que ya se encuentra en Amazon y es que bilingüe. curiosamente, Aide, curiosamente, explícales que los dibujos es una sola línea, ¿verdad? Es una línea continua, sin romper la línea. Tiene- Enseña la cara, es una sola línea. Como pueden ver, ven como sin romper la línea, hicieron los dibujos en una línea continua. Muy Oh, interesante. wow. y es, Y el, eso tiene un significado en la historia, digamos, de unidad, sí, porque todos somos uno independiente de las limitaciones o lo que nos hace diferentes o especiales. Todos somos uno. Y por eso las ilustraciones están hechas en línea continua. tiene que ver con el autismo, en el espectro de autismo, Sí, ¿sí? O sí, exactamente. Yo lo tengo pedido, así que no me llegó hoy, no me llegó a tiempo, pero lo tengo pedido ya. Muy lindo, felicidades, Aide. gracias. Muchas felicidades. Pues muchas gracias. Vamos a tener la información de Aide, el contacto y el sitio web en la pantalla. Pero Aide, dinos con tu propia voz tu dirección, tu URL para los que solamente nos escuchan, para que sepan dónde te pueden encontrar. www.aidesayas.com y Aide Sayas se escribe Haydezayas, aidesayas.com. Y en las redes como Aide Sayas Ramos me encuentran en todas las redes.
Perfecto, pues muchas gracias. Esto nos lleva a la conclusión de nuestro tiempo contigo, Aide, del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos han escuchado y quienes nos están viendo por pantalla. Que tengan un hermoso día. Gracias y hasta pronto. Bye bye. Gracias. Adiós. Adiós. In the next episode, Stephanie Moran Reed.